Entonces, la angelología, vamos a empezar a leerlo hasta donde el Señor nos permita terminarlo, si lo podemos, si no, pues hasta donde lleguemos, hacemos un pequeño resumen y continuaríamos. Entonces, eh, algunos temas han sido un poco difíciles, pero este tema el hermano Gino lo explica muy sencillo. Entonces, cualquier cosa pueden alzar la mano, pueden levantar o pueden hacer preguntas al final, pues para que podamos todos aprender aún de las mismas preguntas. Listo, entonces vamos a iniciar. La angelología bíblica y las teogonías. Existe un depósito de Dios. Hay un cuerpo de verdades que Dios ha entregado a la iglesia, dentro del cual hay un orden de prioridades y una secuencia lógica y coherente de esas grandes verdades de Dios. Hemos visto ciertos puntos cruciales de algunas materias fundamentales, y en este capítulo vamos a ver los de la angelología bíblica. Existen otras angelologías, otras opiniones, leyendas e historias acerca de ángeles, de seres celestiales, de seres llamados divinos, así como en la cosmología, en lo relativo al área de la creación o cosmogonía, se ve como en las distintas mitologías y las diferentes religiones politeístas elevan a la categoría de dioses a seres espirituales que seguramente son ángeles o incluso ángeles caídos. Entonces, así como existe la cosmogonía, que trata sobre el origen de la creación, según el punto de vista del grupo humano que tenga esa cosmogonía específica, así también existe la llamada teogonía. Entonces, no sé si se acuerdan lo que era teogonía. ¿Sí se acuerdan, hermano? ¿Algún hermano? Estudio las palabras de Dios. ¿Es qué? Estudio las palabras de Dios. El No, estudio de Dios. la teogonía eran los escritos que hacían las civilizaciones acerca de los inicios de genes de Teo. O sea, Teo de Dios y genes de Génesis del principio. Entonces, lo que ellos decían con la parte de las teogonías eran los principios o los escritos que hablaban acerca de cómo iniciaba Dios en cada civilización. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que las civilizaciones y todo, incluso ponían a estos seres espirituales como Dios, a los ángeles, ángeles caídos, como Dios. Por eso podemos ver, más adelante vamos a ver una de las teogonías más famosas, en donde dan todo el origen de todos los dioses griegos. Entonces, pues vamos, entonces, pero para acordarnos, entonces, teogonía es los escritos que hacían de los inicios de Dios. Las teogonías se refieren a las leyendas en cuanto al origen de los llamados dioses. Uno de los más antiguos poetas griegos fue indudablemente Hesiodo, y él escribió una de sus obras maestras, entre otras, llamada precisamente la Teogonía. Bueno, volvemos a aclarar alguno. Yo sé que hay algunos que les gusta buscar un poco más y ponerse a investigar, pero hasta es bueno solo tal vez saber qué es, nada más, porque eso lo lleva a una cosa terrible. En este libro llamado la Teogonía, que hizo Hesiodo, es el que escribió toda la mitología griega. O sea, toda la mitología griega, en donde empieza a decir que primero llegó una mujer llamada Gea, esa mujer tuvo hijos, no sé, pero de ahí esos hijos salieron unos que se llamaban los titanes, de los titanes salieron otros hombres más grandes, y bueno, y toda la cosa de los inicios de los dioses griegos. Y después que le cayó una parte a uno y ahí apareció entonces Afrodita, acá apareció otro, acá apareció el dios Eros, aparecieron todos esos dioses que tienen la parte de los griegos. Entonces, en eso es lo que habla de la teogonía, que en realidad el hermano Gino lo pone ahí para mostrar algunos errores que tienen, no los errores que ellos tienen, pero no para que podamos investigar o adentrarnos más. Si queremos ingresar más es con respecto al estudio de la palabra del Señor, que eso es lo que queremos con el mismo estudio,
de teología bíblica, ¿no? De la teología general. Entonces, Hesiodo crea un libro llamado La Teogonía. Están todos los escritos. Y en ella él trata de decir cómo fue el origen de los antiguos dioses. Entonces, continuamos la lectura. Hesiodo fue uno de los padres de la mitología griega, o por lo menos de los poetas que escribieron esa mitología antigua. Pero realmente, antes de él existían otras teogonías, las egipcias, las babilónicas o caldeas, las acadias, las sumerias, y ellas también hablaban de dioses y de seres que dentro de la angelología bíblica, haciendo una comparación, podríamos llamar ángeles o demonios. Por ejemplo, los acadios hablaban de los Anunnakis, otros hablaban de los Anunnakis, que los Anunnakis habían tenido hijas también aquí en la tierra, y habían nacido los titanes y los gigantes. Hay toda una mitología de seres supranaturales en todas las diferentes religiones, y a eso se le llama comúnmente teogonía. Entonces son los relatos históricos, los relatos, las leyendas que ellos tenían acerca de cada dios, cómo había sido revelado, porque algunos decían, no, es que fue revelado por unas mujeres, y esas mujeres decían, terrible, terrible todo lo que aparece. Y todos, la mayoría de lo que uno puede ver son ángeles y ángeles caídos. Entonces, bueno, pero acá estamos tratando el tema desde el punto de vista bíblico, y eso es lo que queremos. Y por esa causa no elevamos a la categoría de dioses a esos seres espirituales, aunque sí reconocemos la existencia de entidades espirituales, de personas, pero que no son humanos. Gracias a la revelación divina, reconocemos la existencia de ángeles, como también de ángeles caídos, pero sin elevarlos a la categoría de divinidades. En el cristianismo no puede existir una teogonía, y por esa razón existe la angelología. Porque en el cristianismo, Dios, sabemos que Dios no tiene principio ni fin. En el cristianismo entonces no existe ninguna teogonía, pero las entes o los seres espirituales que hay no se llaman Dios, sino que los vamos a poner en el lugar que le corresponde, y estos seres espirituales son ángeles, ¿sí? Y por eso vamos a hablar acerca de la angelología bíblica. Eso es lo que queremos entonces iniciar. Entonces, continuamos. En el caso de las mitologías paganas, sí hay teogonías, porque ellos cuentan cómo se originaron esos dioses. Por ejemplo, hablan de Júpiter, el padre de los dioses en la mitología romana, que a la vez era el mismo Zeus en la mitología griega. Los cristianos no podemos tener teogonías porque nuestro Dios no tiene origen. En cambio, los ángeles y los demonios sí tienen origen. Dentro del cristianismo, lo que en la cosmovisión cristiana ocupa el lugar de las teogonías es la angelología bíblica. Entonces el hermano Gino empieza a poner, bueno, o con respecto a la angelología, lo debemos poner entonces en el lugar correcto. Por eso aún es el tema número 7. Ya vimos todo acerca de Dios, ya vimos también todos los designios del Señor, ya vimos también la creación o la cosmología, y ahora sí en el lugar correcto se pone la angelología, porque los ángeles sí tienen origen, tienen un principio. Entonces, comenzamos ahora sí con la parte de los ángeles. La palabra ángel en el hebreo es malach, que significa mensajero. De ahí viene el nombre de Malaquías, que quiere decir mensajero de Yahvé. En el idioma griego se dice ángelos, mensajero.
Esa palabra, tanto en hebreo como en griego, se aplica a los mensajeros, tanto celestiales como humanos. En la traducción española del Nuevo Testamento no encontramos precisamente la palabra mensajero, sino ángel. Y es por eso que hacemos una diferenciación muy fácil entre ángel y hombre. Sin embargo, cuando se lee la Biblia en los idiomas originales, tanto en el hebreo como en el griego, encontramos que Malach en el Antiguo Testamento se refiere a mensajeros, a veces celestiales, o sea, lo que llamamos comúnmente seres angelicales. Y lo mismo ocurre en el griego del Nuevo Testamento. Allí a veces la palabra ángelos también se aplica a seres humanos que son mensajeros, como cuando el Señor Jesús envió mensajeros a la casa de fulano para que prepararan las cosas para tomar la cena pascual. La angelología, aunque define las raíces de la palabra ángel, sin embargo, no se refiere a los ángeles humanos, sino exclusivamente a los seres celestiales, criaturas sobrenaturales. Entonces, lo que vamos a estar estudiando son sobre los seres celestiales, no los mensajeros que son humanos. Ya para esa parte, vamos a hablarlo más adelante, que es la antropología, que es el estudio del hombre. Pero en este momento vamos a la angelología, seres celestiales. Un momentico, quito aquí el WhatsApp. El origen de los ángeles. Si se tratara solamente de una angelología general, no bíblica, hay personas que pretenden decir que los ángeles han existido siempre. También hay filósofos como Gottfried W. Leibniz y Immanuel Kant que racionalmente trataron de deducir la existencia de los ángeles desde el punto de vista del discurso filosófico o de la llamada teología natural. Sin embargo, la angelología bíblica no proviene del discurso natural, sino de la revelación divina, de la intervención real de estos seres en la historia y la manera como el mismo Señor Jesucristo habló y trató con ellos. Y ellos trataron con él, así como los profetas antes de Cristo y los apóstoles después de él. Entonces existe un punto de vista, lo que en paganismo es teogonía, en angelología bíblica es origen de los ángeles. De conformidad con la Biblia, lo primero que tenemos que reconocer es que los ángeles son seres creados. Eso es importante enfatizarlo. Claro, no es muy común entre nosotros la teoría, no se escucha, de que existiera desde la eternidad, pero puesto que hay algunos que sostienen eso, de que los ángeles han estado también con Dios desde la eternidad, es preciso que refutemos esa teoría. Entonces ya sabemos, la primera parte esencial que debemos saber acerca de los ángeles es que son seres creados, que no han sido eternos, que no son eternos. Hay otras teogonías angélicas que podríamos llamar angelologías seculares, donde sitúan el origen de los ángeles en los hombres. Algunos, y específicamente en Manuel Swedenborg, 1688 a 1772, un famoso parapsicólogo y filósofo que ha hecho escuela dentro de la teología, dice que los ángeles actuales eran hombres antiguamente y que esos hombres al morir desencarnaron convirtiéndose en ángeles. Entonces este hombre dice algo así, no solo dice esa herejía, dice más herejías, porque es terrible todo lo que dice este hombre de herejías. Aún habla acerca de el infierno y del cielo tomándose como, es para donde usted quiera ir, usted puede ir a visitar un rato el cielo y otro rato el infierno, algo así de terrible. Entonces, Swedenborg, por haber sido ocultista y por haber tenido experiencias raras, las interpretó a su manera.
surgiendo así su propia angelología. La angelología de Swedenborg no es bíblica. Entonces vemos una angelología secular, ¿no? No bíblica. Existe también el racionalismo moderno o modernismo, el cual pretende decir que no existen los ángeles, afirmando que los ángeles no son sino imaginaciones de los hombres, que tratan de personificar alguna fuerza de la naturaleza o del pensamiento o de las emociones, y eso se trata realmente de una manera secular y racionalista de tratar de explicar esos testimonios bíblicos y extrabíblicos sobre la existencia de estas personas sobrenaturales. Es una angelología racionalista. Entonces tenemos el peligro que puede haber cuando no hay una angelología correcta y no está puesta en el lugar correcto, es que se puede exaltar tanto en donde se le rinde culto a los ángeles, o el otro extremo en donde se niega completamente, como los racionalistas. Entonces, la angelología bíblica sostiene que los ángeles son seres creados por Dios al principio de la creación. Hay versículos en la Biblia que hablan acerca de los ejércitos celestiales. A veces se lee un versículo aislado y se puede recibir una impresión parcial, pero cuando tomas todos los versos posibles que hablan con un lenguaje parecido, lo que en hermenéutica se llama los pasajes paralelos, que se parecen unos a otros y hablan de un mismo tema, esos pasajes complementan la visión y te hacen entender mucho mejor un solo versículo que cuando lo tomas aislado. Recordemos que la Biblia no está compuesta de versos aislados, sino que todos los versos están relacionados en un solo todo, en la suma de la palabra. Entonces vamos a comenzar con el primer versículo de la Biblia. Algo importante, la angelología está puesta desde Génesis hasta Apocalipsis. Encontramos en casi la mayoría de libros de la Biblia acerca de ángeles. Entonces, ¿qué nos muestran y nos evidencian de que existen los ángeles? Porque como los racionalistas solo dicen, no, es que eso fue un vientico que pasó por ahí, o sea, intentan racionalizar todo lo que es antinormal o antinatural, porque para nosotros sobrenatural se llamaría, más bien lo sobrenatural. Entonces, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego observamos que el resto del capítulo se refiere más a la formación de la tierra y para nada menciona a los ángeles. No hay una mención específica de ellos, pero noten que el hecho de que no se les menciona al principio no significa que no estaban en el principio, porque cuando ya llegamos a la condición paradisiaca, cuando no se había mencionado ningún ángel, y llegamos al capítulo 3, que constituye la historia de lo que aconteció en Edén, ya vemos que aparece la serpiente antigua. Más tarde vemos en el Nuevo Testamento que se nos explica que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. También en los libros de los profetas Isaías y Ezequiel se nos explica que ese mismo Satanás era el querubín que había caído. Por lo tanto, aunque en los primeros capítulos de Génesis no se hace una mención específica de los ángeles celestiales, se supone que existía en ese momento, que están allí porque fueron creados desde el principio. No podemos interpretar Génesis aún sin tener en cuenta lo que dice Isaías, Ezequiel, Apocalipsis, Job, es decir, la Biblia en general. Entonces, aunque no tenemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los ángeles, los cielos y la tierra, vamos a ver que por toda la suma de la palabra, los ángeles antes de la creación, ya Dios los había creado. O sea, cuando habla en el principio, también está el principio de los ángeles. A eso me refiero. Entonces, en el capítulo 2 de Génesis, justamente en el primer verso, después de haber mencionado toda la formación de la tierra, de la tierra y cielos durante los 6 días y la expansión de los cielos, etcétera,
Acordémonos que cuando Moisés escribió, él no lo hizo dividiendo el libro sagrado en capítulos y versículos, sino de corrido, de manera que no nos debe distraer ese numerito, sino leerlo en continuidad. Allí dice, Génesis 2:1, fueron pues, la palabra pues establece la continuidad del capítulo 1 con el 2, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces ahí ya vemos una palabra importante. Y todo el ejército de ellos. La expresión, el ejército de ellos, nos hace entender que ya para el sexto día, pues en el séptimo día, en el séptimo Dios descansó, ya había sido acabado el ejército de los cielos y de la tierra. Si esa frase la tomásemos en forma aislada, alguien podría pensar que se refiere en cuanto a las cosas materiales que fueron creadas y tomar ese ejército de la tierra por otras cosas, como por ejemplo las montañas, los árboles, los animales y los seres humanos, y pensar que los ejércitos de los cielos podrían referirse al sol, a la luna y a las estrellas. Es muy importante mirar la concordancia y estudiar todos los pasajes donde hable del ejército para constatar que no solamente se refieren a la creación material, a las estrellas, a las galaxias, sino que también hablan de los ángeles. Entonces, cuando vemos esa palabra ejércitos, también se está refiriendo a los ángeles. Entonces, vamos a leer el Salmo 148, 1 y 2. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Salmo 148, 1 y 2. En todo el Salmo 148, el salmista hace una especie de alabanza. Es un salmo de aleluya, alabanza. Eso es lo que significa la palabra aleluya. Alabanza a Yahvé. En este salmo, el autor hace una recapitulación de la creación. Él tiene en mente Génesis por el Espíritu Santo y está alabando a Dios por la creación descrita en Génesis. Primero habla del cielo, luego habla de la luna, del sol, luego de los monstruos marinos, del fuego, del granizo, de los montes, de los collados, de las bestias, de los reptiles y así hasta llegar a los hombres. Por fin llega a alabar a Dios por los reyes de la tierra, por los ancianos, los niños, los jóvenes, las doncellas. Es decir, sigue más o menos la misma secuencia del primer capítulo de Génesis, o lo que se llama el libro de la creación. Pero teniendo ya presente ese aspecto, eso nos ayuda mucho más a entender que el carácter de este salmo es una recapitulación que el Espíritu Santo le dio al salmista. Entonces, al leer este salmo con el entendimiento de que es una recapitulación del Espíritu, comprendemos mucho mejor el sentido del orden y la secuencia que aparece en Génesis. Al analizar los primeros versículos, notamos que primeramente no dice que le alaben los cielos. Cosa parecida dice también en el verso 4. Alabadle cielos de los cielos. En el verso 4 le habla a los cielos mismos. Pero en el 1 no habla a los cielos, sino a personas que están en los cielos. Porque dice, alabad a Jehová desde los cielos. En el contexto de los dos primeros versos, va hablando primero de esos seres angelicales y luego ya sigue por lo más familiar, humano, lo más cercano al hombre. Versículo 3. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Luego el verso 5 recapitula los 4 primeros versos al decir, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Ahí entendemos también que los ángeles fueron creados. Y aunque en el libro de Génesis no aparece la creación de los ángeles de una manera muy específica,
sí está implicada y se puede interpretar por medio del resto de versículos que aparecen a lo largo de la palabra de Dios. Entonces vemos aún en el versículo 5, donde dice, porque Él mandó y fueron creados. Entonces, con la misma palabra de su poder, Dios que creó todo de la nada, también creó Dios a los ángeles. Vamos a ver un poco más acerca de esta creación de los ángeles. En el capítulo 38 del libro de Job, encontramos también la presencia de los ángeles en la creación, con la diferencia de que allí no se les llama precisamente ángeles, sino hijos de Dios. O sea, los hijos de Elohim. Hay que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento a los ángeles se les llamaba hijos de Dios y en el Nuevo Testamento a los renacidos se les llama hijos de Dios. También en el Nuevo Testamento el Señor Jesús enseña que en la resurrección, en la regeneración de los justos, los hijos de Dios, miembros de la iglesia, renacidos en la resurrección, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles y no pueden ya más morir. Los ángeles fueron creados por Dios y no pueden morir. Pero por el momento no estamos hablando de la inmortalidad de los ángeles, sino de su creación. Los ángeles son personas espirituales, espíritus creados por Dios, cuyo origen, cuyo origen lo tienen en Dios. Por lo tanto, fueron creados. Entonces en el Job 38 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? En Job 38, 4, 7. En este contexto, el Señor mismo le está hablando a Job. Son expresiones directas de Dios cuando se refiere a la formación de la tierra. Aquí hay una referencia a las alabanzas de las estrellas del alba y de los hijos de Dios, cuando Dios estaba formando la tierra, porque es, porque es la pregunta que le formulaba Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Notemos que en el libro de Apocalipsis se dice del dragón que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y en la Biblia, las estrellas simbolizan ángeles. Por ejemplo, leamos en Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. De manera que los ángeles son representados en la Biblia por las estrellas. Y por eso dice que luchaba Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Pero a la vez se dice que el dragón había arrastrado la tercera parte de las estrellas. Y en el libro de Isaías dice el Señor que él castigaría al ejército de los cielos y las estrellas caerían. Y está haciendo la referencia también a los ángeles, pero a los rebeldes, a los caídos. Se deduce pues que en Job 38:7, aunque no menciona la palabra ángeles, los implica. O sea, implica personalidades sobrenaturales que han estado en la presencia de Dios, que han acompañado a Dios en ciertos periodos de la creación. En la frase, cuando alababan todas las estrellas del alba, Dios da a entender a Job que las estrellas del alba y los hijos de Dios alababan y se regocijaban en la fundación de la tierra. Esto nos muestra la antigüedad de los ángeles. Entonces, podemos ver el primer ministerio que tenían los ángeles cuando Dios los creó. Dios estaba haciendo el resto de la creación y los ángeles estaban alabando lo que Dios hacía. Qué bonito saber eso, ¿cierto? Entonces tienen también una gran antigüedad, pero no son eternos, tienen un origen. El error de la preexistencia de las almas.
Estos versos de los libros más antiguos de la Biblia, que son precisamente Job y Génesis, que corresponden al periodo patriarcal, incluso el periodo antediluviano, el Génesis específicamente, aunque no mencionan la palabra ángel, sí abren la puerta para mostrar la huella de la actividad de ellos. Si tomamos solamente Génesis, no podríamos estar seguros de qué se está refiriendo a los ángeles, de qué se está refiriendo a los ángeles. Pero cuando investigamos mediante una concordancia sobre lo relacionado con el ejército de los cielos, nos damos, nos damos cuenta por el contexto que se refiere también a los ángeles celestiales. Y aquí en Job se les llama hijos de Dios. Al principio Job dice que una vez vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esos hijos de Dios que se presentaron ante el trono de Dios no eran personas humanas, eran ángeles celestiales que en la Biblia se les llaman hijos de Elohim. Satanás aparece entre ellos. ¿De dónde vienen? De rodear la tierra. Y cuando dice que se regocijaban todos los hijos de Dios en la fundación de la tierra, lógicamente que no se refiere a la iglesia, ni tampoco se refiere a la llamada preexistencia de las almas como sostienen los mormones. Ellos sostienen que las almas existían antes y que luego fueron echadas a este mundo debido a un castigo y supuestamente fue cuando fueron apareciendo en cuerpos humanos. Eso mismo sostienen algunas facciones de los gnósticos, también algunos de los maniqueos y otros de ciertas sectas como algunas líneas de los cátaros y algunos albingenses. Entonces ellos que creían, como algunos cuando lo veíamos en la cosmología, que creían en el materialismo, o sea que la materia siempre había sido eterna, ellos creían en que las almas también habían preexistido eternamente. Y pues estaban por allá en un lugar y por un castigo y por una rebelión los trajeron a este lugar. O sea que están castigados, algo así ellos creen. Entonces vemos también que eso es falso, es hereje. Pero la Biblia no habla ni de la encarnación, que es un error, ni de la preexistencia de las almas. Eso no es una doctrina bíblica. Por lo tanto, Job 38:7, donde habla de que los hijos de Dios se regocijaban, no lo podemos interpretar como si fuera preexistencia de las almas, porque ningún otro versículo habla en la Biblia de la preexistencia de las almas, sino que comenzamos a existir, a existir cuando Dios nos creó, pero no que existiéramos antes. Solamente Jesucristo estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Vino y se encarnó. Ese es el caso exclusivo del Verbo de Dios, que se encarnó como la persona del Señor Jesucristo, pero no es el caso de ninguno de nosotros los seres humanos. Cuando se leen libros extrabíblicos, pero que transmiten las tradiciones antiguas del judaísmo y de la antigüedad de la raza humana, sabemos que ese es el lenguaje normal para referirse a los ángeles. Por ejemplo, el libro de Enoch es usado por San Judas en su carta. Él lo cita en el verso 14, en donde se está refiriendo a aquellos ángeles celestiales diciendo, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces aquí vemos también con respecto a los ángeles. Entonces, para recordar lo que hemos visto, los nombres de los ángeles, hemos visto que a los ángeles en Génesis y en Job no se llaman como ángeles, pero sí como los hijos de Dios, los hijos de Elohim, y las estrellas que simbolizan también los ángeles. Otros nombres también dados a los ángeles. La palabra ángelos significa simplemente mensajero, pero la angelología bíblica se refiere a los mensajeros celestiales, o lo que propiamente nosotros llamamos ángeles celestiales.
Hay otros nombres que se les suele dar también a los ángeles. Se les llama también vigilantes a algunos. Por ejemplo, en Daniel 4, 13 al 17. 13 y 17. Vi en la visión de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces vemos ahora otro nombre que es vigilante. Aquí mismo vemos que también se les llama santos. Pero estos santos del verso 13 no se refiere a los santos cristianos, hijos de Dios en la tierra, sino a esas criaturas celestiales, pues la Biblia también habla de los santos ángeles. Por ejemplo, Mateo registrando las palabras del Señor Jesús, así como lo hacen también Marcos y Lucas, cuando el Señor Jesús se refirió a su segunda venida con los santos ángeles, dice en el verso 31 del capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces volvemos a ver los santos ángeles. Vemos así que en algunos contextos se les llama vigilantes, también santos y ángeles o mensajeros. Un pasaje clave que muestra la creación de los ángeles, no solamente en general, sino con todas sus graduaciones, lo encontramos en Colosenses 1:16. Y ese es un versículo que es necesario recordar, Colosenses, porque es como la base bíblica a veces, o que lo ponen en las teologías sistemáticas, para hablar de la creación de los ángeles, que es Colosenses 1:16. Entonces vamos a leerlo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ese es el versículo clave para entender un poco también acerca de la existencia de los ángeles, de la creación de los ángeles. El hermano Gino va poniendo entonces lo verdadero y lo falso. Y va haciendo eso. Y es bueno que también uno va aprendiendo un poco. Y no, estos manes que piensan, ¿no? Terrible lo que se pensaba, pero estábamos ciegos, ¿cierto? Entonces vamos a ver otra parte falsa. La falsa escalera de entes intermedios. Esto nos recuerda lo que registra San Juan. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3b. O sea que aún los ángeles fueron creados por medio del verbo de Dios. Con la mezcla del gnosticismo, de los judaizantes, del cabalismo, surgieron esas teorías de los intermediarios que supuestamente hay entre Dios y los hombres, como especie de escalera infinita de ángeles. Y ellos hablaban de la Merkabah, del carro de Dios. Eso es lo que significa Merkabah, el carro de Dios. De los querubines en los que Dios montaba. Y hablaban de que para poder llegar a Dios habían que pasar primero por el primer cielo, luego el segundo, luego el tercero, el cuarto, quinto, sexto, etcétera. Todo eso con un montón de imaginaciones. Ismael fue uno de los rabinos que habló mucho de estas cosas y aparece en un libro que se le conoce también como el libro tercero de Enoch, aunque no es el famoso libro de Enoch, pero se llama los Sefer Hekalot, o sea, como las visiones de la gloria de Dios y los intermediarios de los ángeles. Y todas esas teorías de cosas intermedias, las cuales habían hinchado la cabeza de mucha gente en la antigüedad y aún las de la actualidad. Pero la angelología bíblica es muy sobria. Sí habla lo necesario y bastante, pero cuando tú empiezas a ver lo que dice al respecto del ocultismo,
Con todas sus ramificaciones aparece una angelología exagerada, con un montón de aditamentos e invenciones, y a eso mismo se refiere Pablo en Colosenses 2, 18 y 19, cuando dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. Eso nos dice que el cristianismo nos dirige directamente a Cristo y pone a Cristo sobre todo principado y potestad. En cambio, el gnosticismo hablaba del demiurgo, especialmente Marción. Decía que el Dios del Antiguo Testamento era distinto del Nuevo Testamento. Afirmaba que Jehová era uno y que el Padre del Señor Jesucristo era otro, y que el creador del Antiguo Testamento era un demiurgo, o sea, una potestad inferior. Eso es lo que significa demiurgo. Una potestad inferior intermedia entre el Supremo, que es el Padre de Jesucristo, y otros intermediarios, y que el último o uno de los últimos era el tal demiurgo Yahvé, que quien había creado este mundo material, no, quien había creado este mundo material malo. Entonces, los gnósticos, la mayoría pensaban esto, que había o sea, el padre de todo, y habían otros demiurgos, o sea, algunos que eran como menos, un intermedio. Y esta potestad había creado todo lo material. Para los gnósticos, todo lo material era malo. Por eso en Primera de Juan, cuando habla, que dice que los falsos profetas, dicen esto, conocen que si creen que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Pero si creen que Jesús no ha venido en carne, no es de Dios. Porque ellos pensaban que toda esta parte física y todo lo material era malo. Entonces que o sea, Jesús no pudo haber venido en algo físico que era malo. Eso es lo que pensaban ellos. Entonces los demiurgos, cuando hablaban de Yahvé, los gnósticos lo tomaban como un Dios malísimo, porque había creado toda la parte material. Eso es lo que ellos creen. Terrible, ¿cierto? Terrible saber esas herejías. Entonces, un tal quien había creado todo este mundo material y malo. Ese era, ya levantaron la mano. Si quiere, terminamos de leer este pedacito y ya contestamos preguntas. Entonces, eso es lo que creían ellos. Ese era el pensamiento gnóstico, que aún sigue siéndolo hasta el día de hoy en muchas teorías herméticas, cabalísticas, ocultistas, gnósticas. Tengamos claro que a eso se está refiriendo Pablo en el capítulo 2 de su epístola a los Colosenses. Se habían metido en un mundo de los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y nos hablan de la primera esfera, de la segunda, y dan los nombres de que si tales ángeles se postan delante de otros, y esto ante otros, y así sucesivamente, formándose una escalera muy difícil de escalar, con tantas esferas, cielos, palacios y nombres, con tantas exageraciones, de tal manera que uno al leer el libro del rabino Ismael, uno se da cuenta que él se afiebró un poco con ciertas revelaciones bíblicas. Entonces vemos la exageración terrible, ¿cierto? Como hinchando su mente. La Biblia revela ciertas cosas muy sobrias, pero el rabino Ismael, basado en esas revelaciones bíblicas, se le dio por exagerar y sacar implicaciones e inventos, y se le hinchó la cabeza. Y hoy en día en eso siguen metidos los gnósticos, los ocultistas y muchas personas hablando de los viajes astrales relacionados con ese mundo, pero Pablo dice que no, que nosotros debemos asirnos directamente de la cabeza y no pretender humildad dando culto a los ángeles, a los cuales no se les rinde culto, sino que debemos tener un conocimiento auténtico
sobrio de ellos, lo más exacto posible, sin perdernos en esas cosas. No permitir que también se nos hinche la cabeza, sino centrarnos directamente en el Señor mismo y ser sobrios con lo que Dios ha revelado. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito saber, porque ellos han puesto un montón de esferas, entonces este ángel, el superior de ese ángel es este otro, y el superior es otro, y así una cosa infinita para poder decirlo. Pero acá el mismo Señor, o Pablo escribiendo los Colosenses, del Espíritu Santo, dice, no tenemos que nada de esto, debemos asirnos a Cristo mismo. Ya, no hay nada más, no hay ninguna escalera ni ningún tipo de esferas, nada de eso que aún hasta uno puede pensar, los católicos tienen algo así. Debo que yo dirigirme a este para que él se dirija acá y para que él se dirija hacia allá, por todo lo que se ha mezclado. Pero en cambio, aquí encontramos, Pablo, a los Colosenses, que debemos asirnos a la cabeza misma. Entonces, continuamos. Entonces, directamente debemos centrarnos en el Señor y ser sobrios con lo que Dios ha revelado. Con esta carta a los Colosenses, ¿qué es lo que Pablo quiere? Él quiere mostrar la superioridad de Cristo para con la ley, por un lado, para con los ritos, las fiestas, para con lo que encierra la corriente judaizante y también la superioridad de Cristo para con todos los ángeles e intermediarios del gnosticismo. Porque el gnosticismo mezclado con el judaísmo fue lo que produjo la famosa Cábala, que es la madre de todo tipo de ocultismo en la historia moderna. Eso es lo que se está combatiendo con la angelología bastante sobria. Entonces, encontramos de una vez argumentos y encontramos de una vez también todo lo que es la angelología bíblica. Solamente vamos a esta parte. Ahora sí, la familia Ocon tenía levantada la mano. Y si tienen preguntas, hasta acá podemos hacerlo. Vamos a hablar de otra parte. Es que cuando habían dicho de que el diablo había quitado una tercera parte de los ángeles. Muy bueno. No entendí la pregunta. Que lo que escuché fue que sí, que el diablo había quitado de una tercera parte de las estrellas. Entonces mi pregunta es si los ángeles son estrellas. Ah, la parte de las estrellas, ¿sí? Sí, señor. Ah, ya. Cuando habla de las estrellas. Sí, el Apocalipsis dice que Satanás arrastró a una tercera parte de las estrellas, pero no está hablando de estrellas como lo veíamos, algo físico, sino está hablando de una tercera parte de ángeles, de los cuales fueron arrastrados. O sea, también ellos, no que Satanás los obligó, sino que ellos también voluntariamente decidieron estar en contra de Dios. Eso es algo que más adelante vamos a hablar con la parte de la angelología, porque la angelología de la naturaleza nos va a mostrar que ellos, los ángeles, tienen una mente, tienen una voluntad, tienen emociones, y ellos voluntariamente se rebelaron en contra del Señor, siendo el principal o la cabeza del revelador, el anarquista primero de todos, Satanás. Y de ahí arrastró a una tercera parte de los ángeles. Entonces, sí, Satanás lo hizo, pero como continuamos hablando, lo que vamos a hablar ahorita con respecto a la angelología, también Dios no creó a Satanás. Eso es algo que debemos dejar claro.
Dios creó a los ángeles y a los ángeles santos. Y al ser santos, Dios los creó. Cuando vemos Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Entendiendo que todo lo que Dios había creado era bueno, más adelante, después de esto, es donde Satanás realmente podemos ver, o bueno, algunos lo toman antes, pero vemos que Satanás se rebeló. Entonces es un ángel caído. Ahora continuamos con la naturaleza de los ángeles. ¿Listo? ¿Preguntas? Está fácil de... Le voy a nos explicó chévere, ¿cierto? Vamos a mirar la naturaleza de los ángeles. Entonces, la naturaleza de los ángeles. Otro punto crucial es lo relacionado con la naturaleza de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? La angelología bíblica no es la angelología racionalista, que dice que los ángeles son solamente imaginaciones o personificaciones de fuerzas de la naturaleza. No, la angelología bíblica reconoce la existencia real de los ángeles. Ellos son personas, son espíritus. Una buena definición de ellos aparece en el libro de Hebreos 1:13-14. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí dice que todos los ángeles son espíritus. Esa es su naturaleza. Ya identificamos una parte de la naturaleza. Son espíritus. Algunas escuelas teológicas discuten con otras como diciendo, ¿los ángeles son espíritus puros o tienen algún cuerpo sutil etéreo? Esta es una buena pregunta, porque uno va a encontrar en la parte de teologías sistemáticas que algunos van a decir son espíritus puros, o sea, una energía en donde no tiene nada material. O sea, son espíritus, pero que al hablar de espíritus no está hablando de que son omnipresentes o algo así, sino que tienen una parte en el espacio, pero que son pura energía. Eso sería un espíritu puro. O los otros donde dicen que tienen un cuerpo sutil, o sea, un cuerpo etéreo, como un cuerpo espiritual. ¿Sí? Esas son las dos. Entonces, es bueno aclararlas porque el hermano Gino va a hablar y dice, realmente yo creo esto. Pero pues hay dos partes. Entonces, si uno la lee en una, por ejemplo, en un Riley, lo va a decir un Francisco La Cueva, un Samuel Pérez Millos, ellos van a hablar que son espíritus puros. Pero otros hermanos van a hablar de que tienen un cuerpo sutil. Entonces, vamos a verlo. Entonces surge una pregunta de que si son incorpóreos o si tienen una especie de cuerpo sutil. Cuando en la Biblia se describen las diferentes clases de ángeles, aparecen con una configuración corporal. De manera que no estaría mal inclinarse quizá a pensar que si tienen cierto tipo de cuerpo etéreo. Y esto no lo digo dogmáticamente. Por eso antes de decir esto, ya he aclarado que hay varias escuelas, que algunos dicen que son espíritus puros, otros que son espíritus que tienen un cuerpo etéreo, no humano, aunque a veces toman figura humana a semejanza de hombre, como a veces afirma la Biblia, un varón. Por ejemplo, con ocasión de la ascensión del Señor, en Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Esos varones eran ángeles. Eso significa que ellos tienen la capacidad de aparecer como varones. En el mundo espiritual en que ellos se mueven, e invisible para nosotros, los ángeles
no son omnipresentes, es decir, que ellos no están en todas partes al mismo tiempo, porque suele hablarse de que tienen alas, que se desplazan, que vuelan, que vienen, que van, que suben, que bajan. Por lo tanto, no son omnipresentes. Aún recordamos en Job cuando Dios le pregunta que dónde está, dice de recorrer la tierra. O sea, no son omnipresentes. Ningún ser espiritual, el único, la única esencia, el único Dios, el único que realmente es Dios mismo. Es el único omnipresente. No hay nadie más que sea omnipresente. Entonces, es lo que en latín se dice ubi repletibus, que tienen una ubicación omnipresente, cuya ubicación lo llena todo, en todas partes. Pero el único que es ubi repletibus es Dios mismo. En cambio, los ángeles ocupan un lugar definido y se mueven de ese lugar a otro en su momento. Satanás también va y viene, y él es un ser de esa categoría. En Job se le dice, ¿de dónde vienes? Y él contesta, de rodear la tierra y recorrerla. Los ángeles, por tanto, son espíritus, pero tienen una ubicación dentro de lo que podríamos llamar ese espacio supranatural o de esa dimensión del mundo invisible. Los ángeles como espíritus son personas. Entonces, vemos, son seres espirituales, pero también son personas. Esa es otra característica o la naturaleza de los ángeles. No basta con decir que son espíritus, porque en el hebreo la palabra espíritu es ruach, pero la palabra viento también es ruach. Y en griego la palabra viento es neuma, y la palabra espíritu también es neuma. Y puede referirse a los espíritus humanos, a los espíritus angélicos, a los espíritus inmundos, o al viento o al aire. No solamente decimos, pues, que los ángeles son espíritus, sino que también son personas. Hay diferencia entre lo que es persona y lo que es personificación. En el racionalismo, o sea, la doctrina de los que no creen en la Biblia, sino que tratan de ser modernos y hacen las explicaciones al estilo de hoy, le quitan la categoría de personas, diciendo que son meramente personificaciones. Es decir, que fuerzas de la naturaleza y de la psiquis las personifica el hombre, haciéndolas aparecer como personas, pero que en realidad no son personas subsistentes, sino solamente personificaciones de la mente humana. El punto de vista bíblico es que los ángeles son personas reales, así como nosotros también somos personas reales. Antes que nosotros existiésemos, los ángeles fueron creados por Dios como personas reales, pero espirituales. Son espíritus personales y eso implica varios aspectos. Los ángeles como personas son, entonces la primera parte que vamos a encontrar de la personalidad es que son morales. O sea, que tienen una naturaleza moral, ética, es decir, tienen voluntad. Ellos pueden escoger, pueden pecar. Algunos se rebelaron. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Entonces tienen una moral. También son inteligentes. Los ángeles tienen inteligencia. Ellos quieren comprender bien y entienden muchas cosas. De hecho, la Biblia misma dice que ellos anhelan saber muchas cosas a través de la iglesia, que ellos aprenden de Dios ciertas cosas a través de la iglesia y que ellos saben también muchas cosas, porque cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, está queriendo decir que los ángeles saben muchas cosas, pero que
esa no la saben, entre otras. De lo contrario, no habría dicho ni aún los ángeles de los cielos. Eso confirma que los ángeles saben muchísimas cosas, que conocen mucho, y no solo que saben, sino que aprenden. Entonces, no son solamente los que saben y ya, sino que los ángeles también están aprendiendo. Vamos a leer 1 de Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, los ángeles también anhelan mirar algo. Entonces, tampoco son de los que están separados del tiempo, sino que también están en el tiempo, o sea, también dependen del tiempo. Y ellos anhelan mirar algo. Vamos a ver, es muy bonito este versículo. Hay cosas en las cuales los ángeles están a la expectativa, anhelan mirarlas. Hay cosas que ellos saben, pero hay otras que aún no saben. En ellos hay un aprendizaje. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Eso significa que Dios quiere dar a conocer algo a los ángeles mismos, a los mismos principados y potestades en los lugares celestiales, y que Él hace eso a través de la iglesia. La iglesia es un vehículo didáctico que Dios utiliza para los ángeles mismos. Incluso la Biblia dice que hemos llegado a ser espectáculo a los ángeles. Pedro dice que los ángeles anhelan mirar ciertas cosas. Y Pablo a los Efesios dice que Dios, por medio de la iglesia, les da a conocer su multiforme sabiduría a los principados. Primera a los Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Este versículo habla de ser espectáculo a los ángeles, pero hay un versículo curioso que lo confirma. Primera a los Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Asimismo nos confirma que el Señor está realizando una obra de redención, una obra de salvación, que Dios les da mandamiento a los ángeles, que los ángeles están viendo ese espectáculo, están participando como ejecutores de su providencia desde su dimensión, pero a la vez están aprendiendo cosas de parte de Dios. Eso significa que Dios no solo nos está enseñando a nosotros, sino también a los ángeles. Y por eso es que ellos anhelan mirar. Y dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Los ángeles están viendo y aprendiendo. Tienen inteligencia similar a nosotros los humanos. No solamente tienen voluntad ética, como seres personales que son, pudiendo elegir entre el bien y el mal. Entonces, la naturaleza, ya vimos de la naturaleza, que son seres espirituales y seres personales. Y esta parte de los seres personales tienen una moral, tienen una inteligencia y tienen el tercero, emociones. La Biblia dice que los ángeles se regocijan. Dice el Señor Jesús que no menospreciemos a ninguno de los pequeñitos, porque sus ángeles miran constantemente el trono de Dios. Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. También dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos y los ángeles se alegran, se regocijan, pues ellos son personas y seguramente que también se entristecen. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios
por un pecador que se arrepiente. Es posible que lo que sucedió con la caída habrá sido un acontecimiento terrible, pues ellos son espíritus personales con voluntad, con inteligencia y con emociones. Entonces, ya encontramos acerca de la personalidad de los ángeles, ¿cierto? Mente, voluntad y emociones. La parte moral, la parte inteligencia, que sería la intelectual, la mente, y las emociones. Ahora, el hermano Gino va a hablar un poco más acerca de si son corpóreos o incorpóreos. O sea, si tienen un cuerpo o no. Si son espíritus puros o tienen un cuerpo hetero. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a leer esta parte. ¿Tienen cuerpo los ángeles? Igualmente, volvemos a, como el hermano Gino dijo, no es dogmático, porque se leen las dos escuelas que hay, y en realidad hay hermanos, lo dicen con espíritus puros y otros hermanos. Entonces, pues para tener en cuenta esa parte, ¿no? ¿Tienen cuerpo los ángeles? Respecto de si tienen o no cuerpo, que es lo que discuten las distintas escuelas, me remito al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, sin pretender sentar dogmáticamente una solución definitiva. Me inclino a pensar que sí tienen cierto tipo de cuerpo hetero, sí, no hetero, sino hetero, etéreo, etéreo, de cuerpo etéreo, angélico, basándome en las declaraciones de este capítulo. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Claro que aquí está hablando de la resurrección de los justos, pero acordémonos de lo que dice el Señor, de que los justos en la resurrección seremos como los ángeles, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Está hablando de eso de que seremos como los ángeles, ¿no? No que vamos a ser ángeles, sino que lo que vamos a hacer, la semejanza es que no vamos a morir ya más y ¿cómo? Ni tampoco nos vamos a reproducir. Eso sería lo que está hablando, ¿no? Entonces, y si el Señor resucitó con un cuerpo espiritual, no era solo un espíritu, porque Él cuando apareció a los apóstoles, ellos pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, yo no soy un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesús tenía un cuerpo espiritual y la Biblia llama al cuerpo de la resurrección cuerpo espiritual, pero note que sí es un cuerpo. Vamos a leer, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Segunda a los Corintios 5, 1, 4. Este revestimiento significa cuando lo mortal es absorbido por la vida, es decir, cuando el sembrarse este cuerpo animal resucita cuerpo espiritual. Primera a los Corintios 15 dice, se siembra cuerpo animal. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando los saduceos alegaban que no había resurrección, que no había espíritu ni alma, en el capítulo 20 del Evangelio de San Lucas trataron de tentar al Señor con la pregunta de los 7 hermanos que sucesivamente se habían casado con la misma mujer y que cuál de ellos sería su marido en la resurrección.
Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Versos 34 y 36. Nótese que en este último verso enseña el Señor Jesús que los ángeles no mueren. Cuando el Señor Jesús dice que los resucitados no pueden morir, y la razón que el Señor da es porque son iguales a los ángeles, significa que Él está enseñando que los ángeles no mueren, son inmortales, son espíritus personales que tienen voluntad moral, inteligencia, emociones, y me inclino a creer que si tienen un cuerpo sutil, no, un cuerpo sutil, angélico, que no son espíritus puros solamente, sino que, como hemos visto, hay cuerpos espirituales. La Biblia dice que hay cuerpos celestiales, y la descripción que se hace en la Biblia, algunos la pueden tomar por solamente simbólicas, pero ¿serán solamente simbólicas? ¿No era más bien una experiencia que Ezequiel vio y Juan en Apocalipsis cuando dice que los ángeles tenían alas? Había unos ángeles con 4 alas, otros con 6. Esto de acuerdo a su jerarquía, a pesar de las controversias y sin desconocer que existe entre las distintas escuelas, personalmente me inclino a creer que los ángeles tienen un cierto cuerpo sutil celestial. Por eso se habla de sus manos, de sus alas. En el caso de los ángeles es diferente que en el caso de Dios, pues en el caso de Dios, Él es un espíritu eterno, omnipresente, y cuando se habla de las alas de Dios se está haciendo un antropomorfismo, cosa que no se hace cuando se habla de los ángeles. Además aparecen varios de ellos a semejanza de hombre. Habla la palabra de un varón con rostro como relámpago, como aparecían a Josué, a los profetas, a los apóstoles. Les abrían las puertas de la cárcel, de manera que ellos sí tienen un cuerpo seguramente sutil. Entonces, vimos en estos momentos la naturaleza de los ángeles. Entonces, si alcanzamos a leer de aquí a... Continuamos, seguimos, paramos. Vamos a ver un momento para resumir hasta acá. Lo que hemos visto para que no sea tanta información, sino poder detenernos en esta parte. Entonces, en la angelología bíblica, en el que es el capítulo 7, comenzamos a ver la importancia de la angelología bíblica. Eso es lo primero que empezamos a ver. Y es la importancia del estudio de estas doctrinas es evidente. La Biblia habla de los ángeles y los presenta como seres creados por Dios, puestos a su servicio, que le adoran y sirven con fidelidad, pero también son servidores de los que son herederos de la salvación, como dice en Hebreos 1:14. Entonces, ¿por qué es importante? Vamos a ver por qué es importante hablar acerca de la angelología. Hay promesas concretas de protección angélica sobre el creyente, Salmo 91:11. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia menciona muchas veces a los ángeles de Dios, en un total de 180 veces en el Antiguo y 165 veces en el Nuevo Testamento. En cada libro podemos ver acerca de la existencia de los ángeles. O sea, que no es solamente un libro que lo veamos, sino que los ángeles se habla en la mayoría
de los libros de la Biblia. Ni puede, pues, dársele poca importancia a un tema tan extendido en la Biblia, porque es un tema bien extendido. El desconocimiento de la doctrina sobre los ángeles trae fundamentalmente dos problemas. El primero es referente a exaltarlos hasta rendirles culto, como también las teogonías y todas esas cosas lo han hecho. Y el segundo consiste en menospreciarlos, hasta ignorarlos completamente, e incluso tener ideas irrespetuosas con relación a ellos. Entonces, esos son los dos problemas si hay un desconocimiento con respecto a la angelología y si no se pone en el lugar correcto, ¿no? Podríamos exaltarlos o en la otra ignorarlos completamente. Entonces, algo que el hermano Gino hablaba eran algunos errores con respecto a la angelología, esas angelologías seculares. No sé si se acuerdan la primera, que eran las teogonías antiguas, o todas esas leyendas que tenían todas las civilizaciones anteriores. La egipcia también tiene así unas teogonías que nació y que se cayó una parte, y de esa parte que cayó salió un dios. Y que acá salió, llegó el río y por el río salió otro dios. Así, pues, un montón de cosas. Lo mismo las babilónicas, con Marduk, con otros ahí, los griegos, cuando también hablaban, con Zeus, con Cronos, Gea y todos ellos, y los romanos que pusieron esos mismos nombres, o sea, le cambiaron los nombres, pero seguía siendo las mismas teogonías. Entonces, en cada civilización, las mitologías, las teogonías, ponen a los ángeles como dioses, lo exaltaron. Vimos en lo que también estuvimos mirando de Emanuel Swedenborg, que él dice que los ángeles actuales eran hombres antiguamente y que esos hombres al morir desencarnaron convirtiéndose en ángeles. Entonces, otra herejía y otro error con respecto a los ángeles, donde pensaba que la creación de los ángeles fue por los hombres, el hombre moría y se convertía en ángel. Y eso lo dicen aún. ¿Sí? Aún los católicos tienen una parte de eso. ¿Sí? Vemos la otra parte, el racionalismo moderno. Algunos la exaltan y otros la ignoran. Y el modernismo. ¿Qué hacen ellos? Dicen que los ángeles no existen, afirmando que los ángeles no son sino imaginaciones de los hombres, que tratan de personificar alguna fuerza de la naturaleza o del pensamiento o de las emociones. Y eso se trata realmente de una manera secular y racionalista de tratar de explicar esos testimonios bíblicos y extrabíblicos sobre la existencia de estas personas sobrenaturales. Dicen ellos que los ángeles son solamente imaginaciones o personificaciones de fuerzas de la naturaleza. Entonces, ellos niegan completamente la existencia de ángeles y demonios, ¿no? Y otra herejía así terrible son los mormones. Veíamos en esta parte de que son reverentes. Vamos a ver más adelante acerca de los serafines y querubines. Y ellos se dicen, santo, santo es el Señor. Dice que están atentos a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí lo han visto en el Salmo 103? 20 dice que están atentos para hacer la voluntad de Dios. Están atentos, o sea, el Señor dice y ya están ahí. ¿Sí lo han leído ese versículo? Ese versículo me parece muy bonito porque a veces uno dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si lo vemos en el cielo, los ángeles están atentos para hacer la voluntad del Señor. Entonces encontramos que son personas morales, inteligentes, emociones, poseen voluntad, son humildes y reverentes, o sea, reverentes ante Dios. Eso es lo que hemos visto con respecto a los ángeles. Sé que falta más y sé que es lo que sigue es mucho más chévere, que es la jerarquía. Pero pues para poder como tener una buena, poder agarrar todo, sería bueno llegar hasta acá. No sé si los hermanos tienen preguntas hasta acá o comentarios.